como mesoamericanos es interesante conocer, pero antes me gustaría, ya que estuve ausente de la ronda, iniciar con la oración, con el Mahamantra. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadara y Sri Vasadi Gaura Bhakta Brinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y iniciamos conociendo cómo la presentación del cacao normalmente nosotras ahora actualmente en los países mesoamericanos lo conocemos como dulce. Sin embargo, pues el cacao es una semilla que está envuelta en una vainita, así como la vemos en esta imagen. Es un elemento que en la cultura mexicana estuvo presente y hay algunos mitos y leyendas interesantes al respecto de este interesante pues vegetal. Y hay una historia muy bonita que me gustaría contarles sobre, como ustedes saben, en la cultura mexicana, para los mexicanos, Quetzalcóatl, que era de alguna manera considerado una deidad, simbolizaba la vida, la luz, la sabiduría, la fertilidad y se consideraba pues el patrón de los vientos y del día. Significaba Quetzalcóatl para los mexicanos significa precisamente la conciencia. Es aquel espíritu que se eleva de la parte reptante, por eso se llama Quetzalcóatl, que quiere decir la serpiente emplumada, ¿no? El quetzal, que es un ave de colores, y coatl, que quiere decir serpiente, pues es eso, que muchas veces el ser humano también de alguna forma venimos evolucionando también la conciencia de la parte reptiliana a la parte también elevada que vendría siendo un ave muy maravillosa que es el quetzal y bueno, representaba para las culturas antiguas la oportunidad precisamente de elevar la conciencia. Para los toltecas era importante ese despertar, ¿no? Precisamente en un sitio de importancia como es Teotihuacán, donde pues se asentaron. Teotihuacán en realidad es un sitio arqueológico que pues era utilizado como una escuela de elevación de la conciencia y se dice que Quetzalcóatl regaló el árbol del cacao a la especie humana, a los humanos, como una ofrenda porque su consorte, la princesa, pues dio su vida para, de alguna manera, para proteger pues a su pueblo, y en el momento en que la matan, la sangre de la princesa pues cae a la tierra y se convierte en el árbol del cacao, el cual fue ofrecido a los seres humanos. Para los mexicanos el cacao en diferentes digamos, culturas, tiene distintos nombres. Para los mayas, disculpen, hay un micrófono abierto, si son tan amables de ayudarme, gracias. Para los mayas la palabra era cacao, para los náhuatl la palabra era cacahuatl, Shiva en mixteco, Chudenku en otomí, y bueno, y el cacao originalmente es también cultivado por una de las civilizaciones importantes de México, que forman parte todos de la civilización mesoamericana, pero específicamente los olmecas, que fueron algunos de quienes lo cultivaron ampliamente. Y el trabajo que realizaron los olmecas posteriormente se dispersó hacia la cultura maya. Como sabemos, la cultura maya, bueno, pues implica grandes extensiones
llegando no solamente hasta Guatemala, sino mucho más allá, y sobre todo en zonas donde era propicio su cultivo. La palabra xocolatl deriva del náhuatl, que significa caliente y agua, porque en las culturas mexicanas el chocolate era utilizado no como un dulce, sino como una bebida energizante. Y bueno, para culturas como la azteca, pues se identificaban distintas propiedades para el cacao, el cual era utilizado en ciertos estratos de la sociedad y era muy utilizado como un elemento de intercambio. Como ustedes saben, lo utilizaron para el trueque. En México se utilizaba antes de la llegada de los españoles y posterior a la llegada, en los primeros años a la llegada de los españoles, el cacao se utilizó como un elemento de intercambio, digamos que vendría siendo como la moneda para nosotros actualmente. Y de hecho, pues Hernán Cortés a sus soldados les siguió ofreciendo el cacao, porque el cacao, bueno, pues tiene pues grandes beneficios en la nutrición y, y bueno, fue tan venerado como el maíz y de hecho, pues también hay una serie de historias que relacionan al cacao con el maíz y de alguna manera pues era un elemento que se extendía a diferentes ámbitos, que iba desde lo político pues hasta lo religioso. De hecho, en un momento voy a comentar que también el cacao era visto como una deidad, así igual como Tulasi Devi, para los mexicanos el cacao era un significado parecido. Y pues era un alimento restringido para las castas sacerdotales y guerreras. Y bueno, era como una valiosa recompensa y una muestra de prosperidad. También se observa en diferentes manifestaciones artísticas, por ejemplo, en la arquitectura, en la cerámica, en la joyería, aunque mucha de los, digamos, trabajos que se hacían en joyería, que muchos de los cuales tenían elementos también significativos religiosos, fueron destruidos durante la conquista, porque, bueno, a los españoles les interesaba más que el significado cultural, pues como sabemos, les significaba la cuestión netamente material y económica, desprendiendo así pues todo la mística, toda la cultura original. Sin embargo, pues tenemos vestigios de que el cacao fue un elemento que hizo parte de la historia de los pueblos mesoamericanos. Y esto lo vamos a ver aquí. Les puse dos, si como pueden observar, hay dos glifos que están contenidos en algunos de los códices, que bueno, prácticamente los códices mexicanos están, como lo mencionaba en la charla pasada, casi todos fuera de México, pero sin embargo, bueno, algunos estudiosos han podido rescatar pues algunas de las interpretaciones importantes que tuvieron en este caso estas culturas con respecto a estos elementos que eran parte de su día a día y eran parte también de toda su ritualística cultural. Y bueno, como aquí lo vemos, el cacao era un elemento que estaba implicado no solamente en los rituales religiosos, sino también en los rituales funerarios. Bueno, como les mencionaba, en la cultura mexica, que en este caso se asentó en la parte central de México, pero que también tuvo influencia en toda la cultura náhuatl, la diosa del maíz, pues estaba muy relacionada también con la deidad del cacao. Y bueno, se cuenta que aquí para la, digamos, la antigua religiosidad mexicana,
El Quetzalcóatl pues vendría siendo digamos, la representación de la conciencia elevada, y Tezcatlipoca vendría siendo la representación de lo inframundano, de aquello que, pues, que de alguna manera hacía que los seres humanos entraran en lo que le llamaban la, bueno, el Mictlán, que era el mundo de los muertos, pero luego estaba pues el inframundo, ¿no? En donde para ellos había también seres que habitaban dentro de este espacio. Eh, y bueno, se cuenta que cuando hubo una lucha entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, pues se perdió toda pues la riqueza y obviamente la conexión con el cacao, ¿no? Convirtiendo pues los sitios que estaban llenos de verdor y de abundancia en sitios donde había pues ya árboles como el mezquite, ¿no? Que son árboles en donde existe pues zonas de sequía. Eh, para el Imperio Azteca, como ustedes saben, pues el cacao era muy importante, muy importante, y lo utilizaban como una forma también de, pues, lo que actualmente llamaríamos como se utilizaba para la dote en las familias. No solamente se intercambiaban las semillas de maíz, sino también se intercambiaban las semillas de cacao, y también había una selección de las mismas. Y bueno, como se vio en la imagen, las semillas de cacao son como unas almendritas. Seguramente ustedes, muchos han tenido la oportunidad de observarlas eh, y, eh, y de degustarlas tal vez también. El cacao, bueno, actualmente se cultiva, se ha reducido el área de cultivo, por lo menos en México, del cacao, y pues está muy delimitado en las zonas del trópico, en las zonas donde hay pues una temperatura pues tropical. Algo también interesante que me parece importante compartir con ustedes es que el cacao, bueno, representaba una dualidad eh, eh, junto con el maíz. O sea, el maíz representaba la parte, digamos, femenina, y el cacao la parte masculina, por sus características de cultivo, porque aunque el cacao también requiere sol, requiere estar protegido bajo el dosel de los árboles. Y por eso las culturas antiguas relacionaban al cacao con, digamos, lo femenino, ¿no? Pues con lo oscuro, lo frío, lo húmedo. Y pues es algo interesante ver cómo esta dualidad se manifestaba en estas culturas. Eh, Pues en el siglo XVII, ya pasada la conquista, como ustedes saben, hubo un intercambio muy vasto de elementos, sobre todo pues minerales, sobre todo oro, plata, pero también algunos otros minerales que fueron llevados a Europa, y también muchas plantas se llevaron a esas tierras, y dentro de las cuales, bueno, el cacao fue una de las que se llevó también junto con el maíz, y un naturalista que se llamó Carlos Linneo, que fue pues uno de los principales gestores de lo que actualmente es la taxonomía moderna, que se utilizan nombres griegos, le llamó al cacao Theobroma cacao, y el significado de la palabra teobroma, que es una palabra en griego, significa pues el alimento de los dioses. Como ustedes saben, bueno, en la botánica, por ejemplo, se utilizan los nombres científicos porque, por ejemplo, en un territorio, incluso en México, una sola planta puede tener diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, este,
como saben, y lo mencioné en la charla pasada, en México existen pues más de 60 culturas distintas y para cada cultura pues las plantas tienen un nombre diferente. Entonces, de alguna manera, la taxonomía a veces nos ayuda a identificar a través del nombre científico una especie y eso pues hace que pues haya pues una homologación en el nombre. El cacao, como ya lo mencionaba, pues era un símbolo de gobernabilidad, de ascendencia y servía también como, pues, como una forma también de compartir en las ceremonias religiosas y también políticas. Se utilizaba el cacao, pero también en las ceremonias familiares. En este sentido, bueno, se utilizaba, como les decía, para los guerreros y los sacerdotes sobre todo, ¿no? Porque los guerreros, bueno, a veces eran sometidos a diferentes, digamos, circunstancias, los preparaban para las guerras floridas y, por ejemplo, los metían al temazcal, les hacían diferentes procedimientos dentro de los cuales también implicaba el consumo de alimentos y bebidas, en este caso el cacao, que les daban mucha fortaleza para las batallas. Actualmente, en nuestra época, el cacao, bueno, pues es parte de, como sabemos, junto con el maíz, de la industria agroalimentaria. Se utiliza mucho pues en esta mala vida forma de cultivar, ¿no? En donde a la tierra también la envenenan con fertilizantes. eh, y desafortunadamente, pues en México se ha perdido parte de la producción de cacao y ahora se ha estado pues enviando o promoviendo mucho la producción, ¿no? Además en sitios como Brasil, en África, y las producciones que tenemos aquí en México, pues de alguna manera son producciones pues muy locales y algunas que se van a Estados Unidos como materia prima, pero después nos las regresan ya pues modificadas con muchos azúcares. Entonces, pues esto lo que le llaman el valor agregado, que en realidad tampoco es muy saludable, y pues esto es una situación que está sucediendo en América, que muchos de nuestros productos son vendidos a un precio económico y posteriormente, bueno, pues les agregan químicos o azúcares y, bueno, nos los venden más caros. Pues este modelo agroindustrial actual, pues sí pretende llevar al olvido parte de lo que son las antiguas raíces mesoamericanas. Sin embargo, afortunadamente, pues todavía existe gente que tiene la conciencia de que es importante conservar estos elementos que proporcionan un bienestar tanto al organismo como a las familias y también pues en este caso a las naciones, porque la tradición de cultivo en Mesoamérica pues era una tradición más amorosa eh, y que se transmitía a través de las generaciones, eh, y esto hacía que hubiera pues un respeto mayor a la tierra. Como les menciono, en México todavía existe el cultivo del cacao en algunas zonas, sobre todo en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Veracruz, Guerrero, Michoacán, en los estados donde tenemos climas propicios para su cultivo. Y prácticamente, bueno, pues cuando se cultiva el cacao, pues toda la familia participa o toda la comunidad, sobre todo en México todavía, afortunadamente, los pueblos indígenas originarios tienen la tradición de un cultivo más, la siembra y el cultivo pues son, digamos, sucesos que acontecen de forma colectiva.
Em, digamos que para obtener el cacao es importante que haya la selección de la mazorca y hay todo un procedimiento en torno al cual pues se manifiesta la selección y la molienda. En México aún todavía se utiliza un elemento que es el metate, que es una piedra volcánica que las mujeres la utilizan para moler no solamente el maíz, sino también el cacao. Y es una tradición pues muy, muy, muy linda. También utilizamos el molcajete. Ya cada vez menos, pero todavía se utiliza. Bueno, hay algo también interesante que me gustaría compartir con ustedes, que es que la mazorca del cacao, cuando la abres, cuando ya está madura y la abres, adentro vas a encontrar un mucílago, así como lo observan aquí en la fotografía. Cuando lo abres se ve como blanco, como si fuera guanábana. Su sabor es un sabor agridulce y algunas semillas tienen pues diferentes tonalidades. Aquí les puse una fotografía donde pueden apreciar la forma del cacao y sus diferentes tonalidades, dependiendo también de la región donde se cultiva. El mucílago tiene un alto contenido proteico y les comento que en algún momento nosotros, bueno, con unos compañeros hicimos una investigación con respecto a la cantidad de proteína que tiene el mucílago del cacao y es un alimento alto en proteínas, eh, así que es un alimento con mucha nutrición. Eh, Sin embargo, para obtener una buena semilla, o sea, como aquí lo vemos, el mucílago tiene que eh, prácticamente volverse una cascarita. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver las semillitas así cuando ya están secas y que tienen una cascarita. Cuando la tuestas, esa cascarita que por cierto también tiene grandes potencialidades nutritivas y es una fibra natural pues muy digamos, muy propicia para tener un buen cuidado del intestino. Entonces, bueno, para realizar una buena obtención de semillas se tiene que previamente realizar una fermentación adecuada. Bueno, las semillas aquí las pueden observar junto a esta mazorquita. Las mazorcas más o menos, bueno, son de un tamaño medianito y, y la semilla de cacao aquí la vemos en su estado ya bueno, seco, después de la fermentación, en la primera imagen donde está con la vaina. Y en la segunda imagen ya podemos observar las semillas de cacao sin la cascarilla y ya están tostadas. La semilla de cacao tiene un alto contenido en dos sustancias importantes, que es la teobromina, la cual es un antioxidante y bueno, esta sustancia es una sustancia que ayuda a diferentes padecimientos del cuerpo humano. Y también tiene otra sustancia que se llama, se llama feniletilamina. Esta sustancia es un neuromodulador. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera nos va a ayudar a que nuestro cerebro esté en buenas condiciones y también ayuda a los procesos mentales, a que nuestra memoria se encuentre en buenas condiciones. Por eso es importante y se utilizaba también mucho en el ámbito sacerdotal porque ayuda precisamente pues a mantener la salud del cerebro y para los abuelitos también es algo muy saludable. Te proporciona vitalidad y fuerza y también ayuda a que tengas una buena condición de los riñones. Tiene propiedades antiinflamatorias y bueno, te ayuda también a
a equilibrar los triglicéridos, el colesterol, los fosfolípidos, en fin, y te ayuda también a prevenir enfermedades degenerativas. Es un alimento que celularmente pues ayuda a tener una buena salud. Como les comenté, bueno, aquí vemos, les puse dos imágenes. Este es la vaina. Aquí tenemos la presentación de las semillas y bueno, ya luego la obtención del cacao en polvo. También se puede obtener como en una masa. Y aquí este es un corte transversal de la semilla donde se puede ver cómo es la maravilla del crecimiento del cacao. Y bueno, actualmente normalmente se está utilizando en la fabricación de dulces o como golosinas, pero la verdad es que pues no es muy saludable porque el azúcar, como sabemos, pues causa un efecto no tan saludable al organismo. Dentro de los atributos del cacao también observamos que no solamente las semillas, con un proceso previo se puede obtener la manteca de cacao, la cual pues es muy utilizada en la industria cosmética para cremas o lociones, en fin, para una serie de productos que son, incluso también se puede comer la crema de cacao, es también apropiada para el consumo. Actualmente, bueno, desde la época prehispánica se realizaban ceremonias con cacao y esto se ha mantenido en el tiempo. Y en las ceremonias, bueno, pues se ofrecen danzas, se ofrecen cantos, y obviamente, pues cuando tú consumes el cacao vas a sentir como júbilo, te vas a poner contento porque, como les comentaba, las sustancias que tiene, pues de alguna manera hacen sentir como cuando estás enamorado, se segrega como serotonina. Este, eh, y esa serotonina pues hace que el cuerpo sienta también, junto con las otras dos sustancias que les mencioné, la teobromina y la feniletilamina, bueno, hace que tu organismo se encuentre pues jubiloso. El espíritu del cacao, bueno, pues de alguna forma, como decía el Prabhu Nitaipada, la conciencia pues está en todos los elementos materiales que tienen también su esencia en lo inmaterial, pero eso inmaterial que, que a veces no se puede percibir es donde está el espíritu de Krishna, y de alguna manera el cacao pues ayuda a ser un elemento de, eh, de apertura, sobre todo del chakra del plexo solar. Y esto te vuelve, pues, te da la posibilidad pues sí, de aperturar tu ser a la alteridad, ¿no? A la otredad. Y no solamente la otredad vista como un ser humano, sino la otredad vista también como, pues como todo lo que existe, porque vas a estar entendiendo que un árbol también es tu hermano, que, eh, que los seres vivos todos también son también son nuestros hermanitos menores. Y bueno, el cacao nos va a ayudar no solamente a recuperar la fuerza, la vitalidad, sino también pues el gusto de compartir, el gusto de entregar a los demás pues cosas lindas, porque desde el cultivo del cacao, o sea, quien trabaja el árbol de cacao, quien siembra el árbol de cacao, quien cosecha el árbol de cacao, está pues realizando un trabajo que se va a traducir también en compartir, que se va a traducir en la alegría de los demás, en hacer a los demás felices,
y no solamente a los humanos, porque la flor de cacao también pues le sirve a las abejas, le sirve a las mariposas, pues le sirve a otros muchos seres. De hecho, también hay historias, y está muy relacionado, por ejemplo, los changuitos, que les gusta mucho el cacao y dispersan sus semillas en el bosque. Entonces, el cacao, bueno, pues es un elemento que también ayuda a fijar la humedad en la tierra, pues hacer de este mundo un mejor sitio y, bueno, a todos los que viven en zonas pues que tienen climas tropicales, les invito pues a que vean al cacao como un aliado, como un compañero que nos va a servir no solamente para la cuestión física, sino también para poder hacer que nuestro espíritu, obviamente con todos los conocimientos amplios que ustedes tienen, nos sirvan para poder estar pues más aperturados y con más ganas de seguir compartiendo. Gracias. Gracias por su atención. Hare Krishna, 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 Hare Rama, 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 Hare Hare. Ya, Georgina, gracias. Hermoso. Qué hermoso. Georgina, yo tenía una pregunta. ¿Sí? Con respecto a la cascarita del cacao, bueno, yo estuve en algunas ceremonias y, bueno, nos tocaba también tostar y sacar la cáscara, ¿no? Tú decías que tiene propiedades nutritivas, pero entonces, ¿por qué no se come? O se puede comer también, se puede dejar la cáscara. Sí, sí se come. Sí se puede comer. De hecho, por ejemplo, ya molida la cáscara se pulveriza y de hecho es más cara la cascarilla de cacao que el mismo cacao. O sea, tiene más valor comercial. Y sí se come, se pulveriza y se puede poner en tu licuado o en tu sopa. Interesante, interesante. Sí, porque veía que no le daban un uso a algunas personas, ¿no? Como que lo dejaban ahí a un costado, no sé qué harían si lo entierran de vuelta. Qué bueno saberlo, muchas gracias. Uh-huh. Sí, un gusto. A ver si alguien más tiene alguna pregunta sobre el chat. Hermosa Dice la madre Virginia de Regina. México. Sí, ¿quiere leerlo, madre Permanática, por favor? No, tranquilo, léelo. Dice, Mataji, ¿qué sabor se le atribuye al cacao? Se me olvidó platicarles que en la historia de la princesa, cuando la sacrifican, pues como su sangre se corrió en la tierra, se volvió amargo. Es amargo el sabor del cacao. Pero maravilloso, porque entonces nos sirve a los capa. Uh-huh. Sí. Qué hermoso. Me encantó, Georgina, la historia del Quetzalcóatl, ¿no? Yo le escuché un poema a la abuela Margarita, que me pareció tan bello, pero tan bello realmente, que me quedé enamorada de este poema y del significado. Pero ahora tú me has hecho entender muy claramente toda la simbología de este gran, digamos, Dios para los mexicanos, ¿no? Uh-huh. Sí, para los mexicanos el cacao fue una deidad y todavía se encuentran representaciones de ello. De hecho, pues en algunas zonas, sobre todo en la zona zapoteca, todavía pues se realizan rituales en torno al cacao. Cuando llega la cosecha de cacao, muy bonita la ceremonia, porque bueno, no solamente comparten este alimento, hacen todo, las mujeres están en la molienda del cacao, hacen la pasta de cacao, lo utilizan eh, pues de una forma ritualista y obviamente hacen la ofrenda a la tierra, ponen sus flores, sus semillas, hacen cantos, muy bonito. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosura, qué belleza. Ahí está la abuela Margarita.
Ahí está mi abuela, sí. Yo soy Claro, fan de la abuela Margarita y sí. las canciones de ella me encantan también. Cómo crea sus canciones de una forma tan infantil, tan preciosa, ¿no? Muy Cómo linda. fluyen. Ujú. Yo soy esencia divina, yo soy amor, alegría, yo soy. Porque ella dice, claro, si llamo al amor y a la alegría, esos vienen. Ujú. Claro. Claro. Muchísimas gracias. No, pues un gusto poder compartir con ustedes esta parte también de, pues, de la historia de México que aún continúa viva, parte pues sí, de las tradiciones. Y bueno, solo me gustaría compartirles que, por ejemplo, en mi familia, pues sí, yo recuerdo mucho a mi abuela con el chocolate. Dicen que aquel que pierde su raíz, pues pierde sus pasos también. Y aunque sí, el estudio que hacemos aquí del Bhagavatam, del Bhagavad Gita, son pues una bendición y una apertura también a una conciencia más elevada. Considero que también pues las tradiciones de mis abuelas, pues aún, de hecho, por ejemplo, mi abuela, una de ellas, su herencia fue un molcajete, ¿no? Una piedra para moler, y considero que pues eso de la tradición, eh, pues tener ese amor por la tradición, por recordar a nuestras abuelitas. Y yo recuerdo cuando mi abuela nos hacía el chocolate, aquí se utiliza un elemento, no sé si en otros lugares, pero utilizamos el molinillo, que es un elemento, es como un palito de madera, que lo utilizas exclusivamente para hacer el chocolate. Entonces, pues se utiliza en olla de barro, y pues eso, recordar como los elementos que utilizaban nuestras abuelitas para poder también ofrecernos su amor. Ahí el Prouni Taipada tiene un molinillo. Sí, sí. Uh-huh. Qué Eso. hermosura, qué belleza, Exacto, ¿no? exacto. Ajá, Yo ajá. digo, no sé si Sí, así. Muy no bien. sé si Gracias, ustedes Prabhu. vieron la película Como agua para el chocolate. Sí. No. Realmente una película bellísima, ¿verdad? Con todas estas costumbres tan ancestrales y tan lindas, sí. Debería hacerse como agua para el cacao. Entonces, tú recalcaste mucho la importancia en esta charla de la relación que tienen las plantas con la conexión divina, ¿no? De hecho, tú empezaste con lo más elevado, ¿no? El Panchatattva y el Mahamantra, que eso es realmente el fin último, ¿no? Pero también es importante recalcar qué importancia tienen las plantas, ¿no? Por ejemplo, en el Ramayana encontramos cuando el señor Hanuman va a buscar las plantas sanadoras, y estaba Rama, ¿no? Que es la misma suprema personalidad de Dios, pero se le da este espacio a las plantas, ¿no? Como esta participación también en el servicio, ¿no? Para curar, no sé si era Lakshman, no me acuerdo, perdónenme el error, pero este guerrero que estaba herido y es curado con estas plantas medicinales, ¿no? Qué importante. Uh-huh. Sí, porque tiene muchos efectos medicinales el cacao, no solamente en el organismo, sino también, como les decía, esa parte de lo espiritual, ¿no? Cuando no es lo mismo tomarse una taza de café solo que con una comunidad. Ajá. Bueno, Claro, ahora tú lo experimentaste en las ceremonias, que llega claro. como ese momento también como de exaltación, ¿no? Como de éxtasis. Pero, Sí, y si eso, por ejemplo, estar haciendo un Mahamantra después de una taza de chocolate, pues qué lindo, ¿no? Porque estamos reconfortados por la esencia del cacao, y eso hace que la apertura de nuestro corazón sea mayor, y pues qué bonito que se pueda dar así.
que aunque el Sí, cacao es amargo, pues nos dulcifica también un poquito la existencia y nuestro paso por este claro, eso valle es de muy lágrimas. importante lo que dices. A mí, yo he experimentado que a través de estas medicinas, la prédica esta es más fácil, ¿no? Porque hay como ese compartir de estas plantitas y hace que las personas estén más abiertas, lo reciben de otra forma. Que a veces uno cuando me ha pasado querer explicar el tema de los mantras, del yoga, es como dice, no, 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 es mucho, espera, me saturo, pero cuando hay música, cuando hay un compartir, Claro, las medicinas cambia totalmente, ¿no? O sea, por las personas están más supuesto, abiertas y se puede expresar hasta mucho más. Ujú. Qué por bueno. supuesto. ¿Verdad, Por eso Maharani? justamente, claro, por supuesto, por eso el señor Chaitanya nos dejó este proceso que es cantando y bailando, e Claro. instrumentos y todo, porque son tan atractivos y abren el corazón. Ahora yo les pregunto, ¿cómo se desarrolla la ceremonia del cacao? ¿Cómo es la ceremonia? Bueno, permiso, Georgina, ahí tú también, me gustaría que, como tú haces también, Eh, básicamente se hace una invocación, obviamente en el idioma original, pero lo que me ha tocado a mí como bueno, estudiante de Bhakti Yoga, los guías de la ceremonia de cacao me están dando la posibilidad de inaugurar, ¿no? de abrir el espacio con mantras, ¿sí? Se hace se suena la caracola a las 4 direcciones, entonces cuando a mí me toca hablar, obviamente honro al señor Brahma, y la gente lo acepta, ¿no? La gente hasta pregunta después, qué bueno eso que dijiste, no lo conocía. El otro día estuvimos en una ceremonia también, de despedida del año, hubo cacao. La vi Había en tu Facebook. viste, estaba Ramsés junto con Fernando, bueno, en mi persona. Él abrió en idioma maya, hizo unos rezos en maya. Y justamente Ramsés también conoce a los devotos, ¿no? Volvimos del viaje de Puerto Morelos a Cancún. Y dice, sí, claro, yo conozco a los devotos, me parece fantástico, ¿no? Entonces vemos cómo las diferentes culturas nos van uniendo en este rezo que Georgina hace, ¿no? De Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara Shivaya Gaura Bhakta Brinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, 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 Rama Rama. Rama, Hare Hare, porque justamente la medicina se activa con el canto, eso es lo que siempre me han dicho los taitas, ¿no? En las diversas medicinas que se comparten ancestrales se activa a través del sonido. Si no, la planta sola no puede trabajar, necesita de la intervención del guía que se haga ese canto, ¿no? Entonces la persona tiene que ser muy experta, ¿no? En hacer la invocación. Nosotros hacemos una invocación a las 4 direcciones, bueno, a las 7 direcciones, ¿no? Los 4 puntos, también al corazón, a la tierra, a nuestro corazón, a nuestro Paramatma. ¿Por qué 7 direcciones y no 8? Creo que el otro día nombraron, creo que eran 8, sí, perdón, pues yo en ese Ya. tema Perdona, pensé que no estoy muy esto experto. era, Disculpe, esto era un Mares. nuevo conocimiento, dije yo son 7 y no 8. Claro, a veces he escuchado que eran 7, otros que dicen que son 8, ¿no? No, Yo son 8. básicamente son 8, ¿no? ¿Cuál es la que falta, Mayra? Ya que estamos, lo A ver, aclaramos. son norte, noreste, este, sureste, sur, suroeste, oeste, noroeste. Esas son 8. Para arriba y para Ah, abajo. Son Y arriba, cielo y tierra. claro, como dice Jiva Goswami, más que nada se refiere a los 4 puntos básicos, norte, sur, este, oeste, el centro de nuestro corazón, 5, el centro del cielo, 6, y la tierra, 7, ¿no? Como que ellos lo ven, ¿no? Como más simplificado. Pero en la Pero cruz andina no es así. O sea, en la cruz andina claro, la existe. chacana es diferente, la chacana son Claro. 8. Exacto, sí. Eso se hace mucho en lo que es el hikuri, ¿no? El guachumo y todo eso. Y básicamente, bueno, se canta, después hay canciones. Yo empiezo con mantras, ¿sí? El otro día justamente hice mantra, Panchatattva, Nishimha. Y después hay canciones de medicina, ¿no? Cantitos a la tierra, se le canta al mismo tabaco también, al cacao también se le canta, ¿no es cierto? Se le canta a la plantita de cacao, tiene algunas canciones que yo no recuerdo mucho. ¿Pero el cacao Y se bueno, hay hace de círculo de palabras. tabaco o cómo es la cosa, Beno? El cacao, bueno, Georgina me sabrá corregir, se cocina, hay varias formas, ¿no? Nosotros el otro día lo tomamos el grano, ¿sí? El grano de cacao con miel,
¿sí? Entonces cada uno agarraba 5 o 6 granitos de cacao y le pone una intención. Entonces hace un rezo, una ofrenda o un mantra, ¿sí? Puede pedir Ujú. por los familiares, por el país, por el gobierno, por los políticos, por la sanidad del planeta, por la conciencia, y después lo va como mambeando, lo come y lo va, mientras come va rezando también, eso es lo que se sugiere, ¿no? Y mientras se toca un tambor, o se va cantando, o el guía va haciendo una oración, ¿no? No sé, Ujú. Georgina, si hay algo más que se me esté pasando. No, está muy bien, Benurash. Solo también decir que a veces la ceremonia de cacao está también muy apegada, por ejemplo, ¿Se te cortó el audio? Sí. el temazcal. ¿Sí me están escuchando? Ay, ¿puedes Ahí repetir sí. un poquito que se cortó esos segunditos, unos 10 segunditos que dijiste? Bueno, hay diferentes, digamos, depende de la región, ¿no? Es como se lleva a cabo la ceremonia. Hay ciertas tradiciones, por ejemplo, las del norte de México, que utilizan primeramente el temazcal para purificar el cuerpo de los asistentes. Y dentro, como sabemos del temazcal, hay los cantos. Ya para esto también se hizo previamente la limpieza también del cacao, eh, de la selección de las semillas, del tostado, porque se tuestan en un comal, a veces de barro, en el fuego. Es mucho mejor fuego directo. Eh, pero pues ahí también se requiere como cierta tradición, ¿no? Porque cierta expertise para que el cacao esté en buenas condiciones. Posteriormente se le quita la cascarilla, después se hace la molienda. Lo mejor es hacerlo en la piedra volcánica y Wow. ya que tienes la masa, porque te sale como es como una mantequilla, o sea, bueno, pero densa, ¿no? El cacao se pone como tipo, como pasta, Sí. como una pastita, como mole. Ujú. Y Claro. y de eso, bueno, lo puedes, ya lo pones en el agua normalmente, y la tradición mexicana es con agua. Ujú. Claro. Qué Entonces, Sí, agua. interesante. es como dependiendo de la región y quién esté llevando la ceremonia. ¿Y Claro. tú, Georgie, tú haces las ceremonias? Sí, yo tuve una gran amiga, bueno, todavía la recuerdo, ya pasó a otro plano, pero ella estuvo pues iniciándome en el trabajo del temazcal, y utilizaba mucho también esa conexión con el cacao y con el maíz. De hecho, como les comentaba la vez pasada, también pues me gusta de alguna manera acompañar a los pueblos originarios, sobre todo a uno con el que estoy trabajando de cerca, que es el pueblo Wixárika, y ellos también en sus ceremonias utilizan el maíz y el cacao. Ujú. Sí. Qué interesante, qué Ujú. interesante. ¿Y ellos tienen sus propias músicas, Sí, sus sí. propios sonidos? Sí, sí, sí. Los wixárikas tienen un canto muy, muy particular, y de hecho, bueno, ellos le llaman maracame. La persona Ah, que hace el canto ceremonial, el canto, digamos, para cuidar el círculo sagrado, es en su idioma originario, bueno, tiene que ser la misma comunidad quienes le den la aprobación para que sean ellos que lleven los cantos a diferentes sitios. ya, perfecto, maravilloso realmente. Me Bueno, encantaría asistir a una de estas. nada más me gustaría, disculpe, Nada, madre permalática, está invitada cuando guste, está invitada a venir a alguna de las ceremonias, y solo me gustaría agregar que los wixárikas son, bueno, en mi experiencia, ¿no? Ya llevo un trabajo más o menos de 6 años con ellos, y son gente muy
amorosa, que están muy abiertos. Yo he cantado, por ejemplo, el Maha Mantra en las ceremonias y ellos se ponen muy contentos. Sí, Ya. es verdad, es Y verdad. cuéntame finalmente, disculpen que pregunte tanto, pero todo esto me llega al corazón, o sea, ya siento el olor del cacao, ya estoy totalmente conectada con esto. ¿Cuál es tu trabajo con los ruidraicos? ¿Cómo dijiste que se llaman? Wixárikas. Wixárikas. ¿Ellos qué naturaleza tienen? Ah, Digamos, en sus costumbres, en su historia. bueno, ellos son uno de las, digamos, pueblos originarios más antiguos de México. De hecho, ellos no les gustaba tener contacto con los mestizos. Hasta hace muy poco tiempo abrieron la posibilidad de intercambio, pero porque es un pueblo que está muy en las montañas lejanas, en unas montañas muy lejanas aquí en México, que para llegar a esos sitios, pues se requiere permiso. No dejan, o sea, no cualquier persona sube para allá. Porque mantienen bueno, tienen un sincretismo muy particular y ha habido devotos, he tenido amigos devotos que van para allá, y ellos, bueno, pues digamos, mantienen sus tradiciones en contacto con la tierra pues de una manera pues muy sólida. Realmente siguen cultivando el maíz de la forma tradicional, nos enseñan a cultivar el maíz, nos enseñan a preparar también pues elementos que acompañan a las ceremonias. Por ejemplo, tienen una bebida que se hace con el maíz. Como la chicha. Ajá, se llama pozol. Ajá. Ya, claro, yo he probado Ah, pozol, pozol, y yo probé eso en México, es una verdadera delicia. sí. Uh-huh. Y es muy parecida a la chicha de jora que se hace acá porque le tienen que fermentar, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, y se hace una bebida que dejan en el fuego durante varias Di- horas o sí, días. y lo fermentan por días de días, inclusive uno puede emborracharse con esa bebida, o sea, realmente es fuerte. Así es fuerte. Por eso solo la utilizan ellos solo la utilizan en ceremonias especiales. Sí, acá Este, también. ajá. Y si no lo usan así del diario, solo cuando hay eventos muy especiales. Y bueno, otra de las cosas muy lindas de ellos es que hacen un peregrinaje. Bueno, siempre están peregrinando. Realmente su vida es un peregrinaje constante al desierto. Ellos dicen que pues sostienen el bienestar de la tierra, ¿no? Pero también ellos están viendo y están tristes porque están viendo pues cómo hay una carencia de empatía con la Pachamama y están pues tratando pues de llevar su conocimiento a diferentes lugares. Ya, muchas gracias. ¿Madre, son Claro. los huicholes también llamados? ¿O es otra Sí, corriente? son los mal llamados huicholes. En realidad su nombre es Wixárika. Muy raro. Uh-huh. Ah, gracias. Ya, con permiso, pero bueno, dar dos preguntitas para la madre Georgina. Claro. Bueno, una sería si existe algún concepto, ritual o ceremonia sagrada en el sentido de que cuando se consume, eh, por decir en el Ayurveda, cuando uno está comiendo, entonces solamente come y no habla para concentrarse en el alimento y que este alimento sea de verdadero beneficio físico para la salud. Entonces hay una parte íntima entre el alimento y el que lo consume, que está consumiendo conscientemente cada cosa al verlo, al masticarlo, al probarlo, ¿ok? Esa parte, eh,
para que haya una verdadera nutrición, y además porque es considerado el prasada, la misericordia es honrar prasada es Krishna mismo ahí presente, entonces se está con él directamente, entonces hay esa conexión trascendental, esa conexión espiritual, donde cuando está al frente de Krishna, está como está al frente del Guru, entonces tiene toda la atención, ¿sí? Y la meditación sobre el mismo alimento, considerando de que esto viene por la misericordia de Krishna, esa gratitud hacia este recibimiento, ¿no? Si hay alguna parte de esto dentro de la sabiduría ancestral en el consumo del cacao. Y la otra parte es si con él mismo se hace, sabemos el chocolate, pero digamos este tipo de chocolatinas o de dulces con el mismo cacao, que ya no queda como amargo, sino que si hay otro proceso donde esto queda convertido como en un postre o en un dulce, o como cuando está industrializado en las chocolatinas que lo convierten en esto, ¿no? Si también, digamos, los aborígenes hacen este tipo de alimento dulce también con el cacao. Buen día, Prabhu Chaitanya, un gusto saludarlo. Ay, Mataji, qué alegría Mis igualmente. reverencias. Gracias. Pues la primera, para responder su primera inquietud, efectivamente, para los pueblos originarios, muchas cosas tienen esencia. Ellos le llaman nahual. Cuando dicen que varios elementos tienen nahual, no todo tiene, para ellos no todo tiene, pero lo que tiene es que cuando tiene nahual es que el espíritu es muy fuerte y el cacao tiene, por eso también lo ofrendan al fuego, porque porque para ellos el fuego también es un elemento vivo, para ellos es el abuelito, por eso también cantan canciones para el abuelo. Es como un abuelito, y entonces lo ofrendan el cacao como su alimento, y cuando lo ofrendan, ellos se mantienen en silencio, o a veces también lo ofrendan y después le cantan una canción, y también cuando lo consumen, pues sí, de hecho son muy silenciosos los pueblos originarios, mantienen mucho su silencio, y cuando están haciendo también pues sus rituales de canto, lo hacen de una manera muy bonita. Tal vez si quieren después podríamos platicar de eso. Y la segunda inquietud es que pues ellos normalmente pues el azúcar no lo consumían hace apenas, pues todavía hace 20 años, no tenían tanto consumo de azúcar, y pues ahora ha sido este ataque que han tenido, porque pues los refrescos endulcorados y muchas cosas han llegado, y dentro de ello pues también los chocolates ya con mucho dulce, pero en algunas zonas, por ejemplo de Oaxaca, se sigue manteniendo el consumo de cacao sin azúcar, y así se lo comen los niños, o a veces le ponen un poquito, las mujeres le ponen un poco de azúcar de caña con canela, y así lo consumen también como tabletillas. Uh-huh. Madre, y el cacao que, por ejemplo, aquí en el Ecuador tenemos que dice al 70% y al 80%, ¿qué quiere decir esto exactamente? Lo que sucede es actualmente como les puse, la semillita, así como la vieron en la foto, cuando está la semillita ya tostada, que se ve casi como cafecita, cuando te comes esa semilla, pues sí, el sabor, bueno, se tiene uno que acostumbrar, ¿no? Pero es muy saludable. Y cuando te lo comes así es un poquito amargosito. Cuando lo muelen, en realidad está el cacao al 100%. Es pasta de cacao 100%. Pero cuando lo ponen al 70, al 30, es que ya no es, le ponen algunos otros elementos como por ejemplo manteca vegetal.
Ya. Si se fijan, por ejemplo, los chocolates, así los que se venden normalmente, bueno, por ejemplo, uno de los grandes consumidores de chocolates es Suiza. Tienen mucha industria de cacao, perdón, de chocolates endulzados, pero el cacao lo mandan de África y de Brasil o de algunos sitios de aquí de América, sobre todo de parte de México y del sur de América. Pero es porque ya le ponen otros elementos, le ponen azúcar, le ponen manteca, le ponen incluso hasta químicos. Entonces sí hay que fijarse en la etiqueta, tratar de consumir pues cacao lo más puro que se pueda, al 80, al 90%. A veces no es fácil encontrarlo en el mercado, como así al 100, pero lo que pueden hacer es empezar su tradición de molienda de cacao, de seleccionar sus semillas, de tostarlas y de molerlas en su propio, lo pueden hacer ya sea en un metate, en un molcajete o en un procesador de alimentos. Ya. Una preguntita, ¿en qué momento el cacao pasa a llamarse chocolate? Como les decía gracias, Prabhu Nitaipada, un honor estar aquí con ustedes y con gusto respondo su pregunta. La tradición del cacao era que se puede hacer en masa, o sea, se puede consumir en masa, así como si fuera una pasta, y esa pasta la ponen en la olla de barro y hacen el chocolate con agua. Entonces, la palabra chocolatl, que venía del náhuatl, que quiere decir agua, tiene la palabra chocolate, que es agua caliente. Ajá. Que tiene que tener calor. El chocolate como bebida tiene que tener calor. Ajá. Tiene que estar, de hecho, bueno, pues realmente se consumía mucho aquí en México, por ejemplo, el chocolate con chile, por ejemplo. Se puede consumir con chile, se puede consumir también con, ¿cómo se llama? Una semillita que es roja, que se utiliza, el achiote. No sé si la conocen, el achiote. Claro, Sí. acá tenemos plantas de chote en el oriente. Bueno, el Árbol. cacao con el achiote, con la bebida, esa bebida es muy nutritiva. Si se le pone también un pedacito de chile, también. O sea que el chocolate no solamente es dulce, no se consumía dulce como tal, que era el chocolate. Era la bebida que podía ser como si fuera una sopa. O sea, tenía el chile, tenía el achiote, podía tener otras hierbas, como por ejemplo, bueno, ahora también con la llegada de esencias como el cardamomo, también sabe muy rico con cardamomo, con jengibre, con cúrcuma. Ahora en tiempo de COVID, chocolate con cúrcuma, muy O sea, el recomendado. cacao como una crema, como una sopa, una crema. También, sí, también. Nunca he Increíble, probado eso así. increíble. Y Entonces, otra cosa, entonces la palabra choco y latte es el cacao con agua caliente, Sí, ¿o menos? sí. Ah, sí, aprendan. Georgie, y el náhuatl es el espíritu del elemento. El nahual. Ajá. Bueno, sí, aquí, por ejemplo, para los pueblos originarios, el nahual vendría siendo como el Shakti. Eso te digo, la sustancia. Ujú. Sí. Espíritu, Ya. la energía. Ujú. La energía. Sí. Y cuando dicen, a mí me llevaron a un seminario diamante en Guanajuato, en donde una de las dinámicas era encontrar tu nahual. ¿Quiere Ujú. decir eso que cada persona puede encontrar uno? Sí, tu Shakti.
Ya. Ujú. ¿Y es verdad que en Guanajuato hay momias? Sí, sí, Me han sí hay. tomado mucho chocolate. Sí, sí. Lo que sucede es que la tierra de aquí de Guanajuato es muy, bueno, era una tierra muy, todavía hay unas reminiscencias, hay un bosque muy interesante de encinos, un bosque muy lindo de encinos, y bueno, todo lo que era Guanajuato capital, había muchos encinos, era una sierra, pero cuando llegan los españoles, pues utilizaron toda la madera para carbón y pues está todo, Guanajuato está todo agujereado porque como por las minas, sacaron mucha plata y mucho oro y todavía siguen sacando como 70 toneladas diarias de... Yo fui a las minas. Qué impresionante, ¿verdad? Ujú. Qué impresionante. A las de piedras, ¿no? Las de Sí, cuarzos y de sí, sí. impresionante. Y por eso es que las momias, porque las momias, estas personas que pusieron de momias, a mí no me gusta, la verdad. De hecho, la primera vez que fui a verlas, yo era una niña y me acuerdo que en la noche veía cómo caminaban y estaba yo muy asustada. Las momias caminaban. Sí, 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 yo las veía caminando en el pasillo de mi casa. Yo también he visto muchas momias por acá. Entonces, es cuando ponían a la gente adentro, como hay mucho salitre, el cuerpo en lugar de tener una descomposición normal, de que se integra a la tierra, pues se queda, pues así, como una momia, hasta se les ve así como si los hubieran enterrado apenas hace días. Y pues no, ya tienen muchos años, esas momias son como del siglo XIX. 300 años. Qué No, bestia, ¿verdad? solo del siglo XIX, yo creo que de finales o mediados del XIX. Ah, Ujú. Como Muy bien. 150. sí, aquí también cerca de Girardot y cerca de Bárcena hay un pueblo, hay por cerca de Brindabanita hay un pueblo que se llama San Bernardo. Y también estuve allá y hay momias, en un cementerio hay unas momias. Pero allí el asunto es porque, según los científicos, hay mucho cultivo de guatilas. No sé si conocen las guatilas. No, ¿qué son? Las sidras. Le ¿Hidra? llaman papas sidra. ¿Y qué es? Ah, ya le muestro, aquí tengo una. A ver, sí, será un gusto. Pantalla, mientras viene el Braunita y Pada, con respecto a... Ya llegué, A vean, ver. ¿Ya estas son llegó? las Bueno, sidras. hágale. Ah, chayote. Ah, ese es Ajá. chayote. Nosotros le decimos chayote. Chayote, que llaman sidras o papas sidras o guatilas. Ah, Ya ya, la ya, ya. gente comía mucho de esto. Y Ujú. parece que también las momias allá en Egipto también cultivaban mucho eso y comían mucho eso. Es muy bueno. Oiga, Prabhu, ¿y usted ha comido la raíz del chayote? No, solamente Ah, esto. le recomiendo, si la siembra, si es a la siembra, le va a salir un como tubérculo, que es la parte de la raíz del chayote. La raíz del chayote también se come y es muy nutritiva. Y cómo se siembra esto? Pues primero la pone, mire, la parte que tiene, esa parte, de ahí le va a salir la raíz. De ahí Ujú. se va a Claro. salir la Son raíz. germinados. Ajá, la pone en condiciones con tierra húmeda y de ahí le va a salir la raíz. Y después ya sabe que crece de hecho la puede utilizar como si fuera una sombra, Sí, porque empieza a ser como una enredadera. ajá. Entonces, lo que queda enterrado en la tierra le va a salir un tubérculo que es comestible. Y luego ya lo demás, bueno, ya va a empezar a tener su cultivo de chayote. Ah, ya. ¿Y qué tanto lo hacemos? ¿La entierro? ¿Qué cantidad en la tierra? Pues incluso hasta una cuarta parte del chayote, no necesita estar todo enterrado porque se puede pudrir. Un poquito menos, ahí, así, un poquito menos. No, o sea, más para arriba, un poquito más, ahí, ahí, Ah, ahí, ya. ahí.
perfecto. ¿La meto por este lado o así? Así, por ese lado, ahí, por ahí va a Aquí salir la raíz. la meto Sí, hasta aquí. Ah, ya. Y sí, la sí, raíz sale para allá. Ah, ya. exacto. Ah, Ajá, sí, sí, sí. aquí tengo una parte. Voy a enterrar. ¿Y a qué hora la puedo enterrar? ¿Qué día y a qué horas? Pues mire, de preferencia en luna nueva, de Mm, preferencia en luna nueva, porque así da oportunidad y de preferencia con la tierrita que esté no muy húmeda, solo un poquito húmeda, y ahí va a empezar a nacer su chayote. ¿Y cuándo estamos en luna nueva? Estamos Pues bajando ahorita apenas acaba de en ser 10 luna días. llena. A ver, creo que es el 9. Sí, apenas estamos en El, en luna menguante. Ah, luna el nueva. O sea, 9, por ahí me. Ah, ya. el Viernes. 9, ¿El viernes? No, más no, tarde, no, la otra semana. Estamos en primer cuarto menguante. Ya le pues chequeo. con cuando es en Ekada, sí, Ajá. ahí. El Ah, ya. 24 sería, el Ekadasi es el 24, el 9 es el Ekadasi. Ahí 9. puede también. Ajá. Ujú. Ah, bueno, voy a guardarla. Y me imagino que ya para esos días ya le echaré una cosita, ¿cierto? Sí, y van a hacer, se va, de incluso, aunque la pongan tantita agüita, aunque si es sin tierra, con tantita agüita va a empezar a nacer. Ya. ¿Y es de tierra caliente o tierra fría? Que aquí es tierra caliente. Pues fíjese que también lo he encontrado en tierra fría. El chayote es muy versátil. Ah, El Ujú. 13 es luna nueva para Bonita y Pada. yo voy a sembrar esta cosa. Aquí El tengo 13, una el- uyama como de 50 centímetros, como así. Una mata de uyamas. Guay, qué bonito. Mira, te encanta. Prabhu, habla Takurani. Aquí la sidra, pues por acá se conoce mucho, crece como a las riberas de todas las quebradas o de los ríos. Incluso por acá pasa gente vendiendo muchísimo las sidras y también sé que en las discotecas a la gente cuando compra trago en vez de mango biche les llevan sidra porque sabe parecido al mango biche. Entonces les echan sal y limón y les dicen que es mango biche y es sidra. Y Sí, también sé, eso también mi se come hermano crudo, también ¿cierto? dijo que, por ejemplo, en Costa Rica hacen todo con sidra, sopas, dulces, tienen como todo un menú con la sidra. Y él dice, ojalá acá en Colombia hicieran lo que hacen en Costa Rica. Pero el dulce de sidra también es muy, muy rico, muy delicioso. Y a veces la gente le echa sidra a los frijoles. Bueno, así se Y también utiliza se puede mucho. comer, eso también se come crudo, ¿cierto? Sí, también por eso lo hacen como si fuera mangoviche. ¿Sabe agua de cuenta un mangoviche? Sí, sí, vamos a quedar como una momia. Sí, aquí lo comen en todo. Es Sí, como allá la papa de pobre, de acá todo sí, hacen con eso. exacto, la papa de pobre. Por acá la está la papa de Ana regala, la María. gente no, le crece a las orillas de las quebradas. Ah, muy bueno, Sí, sí. pero Aquí es aquí es caro, el chayote, chayote. aquí vale como a 1.000 pesos la libra. Chayote, Aquí, qué pena, acá aquí, en le- Ecuador estoy tomando la foto para ver si encuentro esto. aquí lo encuentras hasta en los arbustos, eso es regalado, eso Y es que eso es la gente no lo valora, pero es una por fruta todas muy buena. partes. Ujú. Exacto, sí, así es. Ah, bueno, vamos a enterrar en Ya la le cosa. mandé para Bonita y Pada a su WhatsApp las lunas. El 13 de enero es luna nueva. 13 de enero. Sí, ya le mandé Ah, a su WhatsApp. listo, perfecto. Para que se corte el cabello. Ah, sí. Me lo voy a dar crecer. Madre Georgina, entonces la energía que produce que se conoce popularmente, que produce el chocolate, esa parte nutricional, igual pues el cacao viene de ahí. ¿Hay los aborígenes lo reconocen así? ¿Lo usan pensando de que esto es para darles energía y todo esto? Sí, de hecho, por ejemplo, las mujeres cuando están en su trabajo de parto, ya ve que pues a veces una mujer puede estar en trabajo de parto, no sé cuántas horas, pero pues a veces más de 12, ¿no? Este, y, y les dan de bebida un chocolate, porque pues les restringen el alimento, sobre todo si van a ser de forma natural. El bebé, y bueno, en las zonas de los pueblos indígenas, normalmente los niños nacen así,
sin la presencia de un doctor, de forma natural. Entonces los asiste la partera y les dan el chocolate así como bebida. Para que tengan fuerza. Ajá. Nosotros tuvimos una experiencia muy grande con Guru Maharaj acá, porque se hizo un mela en la finca y como parte del mela el paseo era al Cotopaxi, perdón, al Chimborazo, al Nevado. Y entonces, bueno, llegamos al primer estadio del volcán, del Nevado, y cuando los devotos que venían en un bus, el bus se dañó. Y entonces empezaron a subir a pie y no traían medias, no traían nada. O sea, empezaron, casi pudo ser un desastre. Yo creo que la presencia de Guru Maharaj fue lo que salvó ahí de muertes, ¿no? Porque el Guru Maharaj tomó el jeep que yo manejaba y empezó a subir y a bajar con devotos, con devotos. Y yo había llevado, pero hacía una caterva de chocolate amargo, no sé por qué llevé eso. Pregúntame por qué llevé eso, pero fue tanto lo que llevé que una madre me decía, madre, ¿para qué llevas tanto? Le dije, no sé, o sea, de repente, ¿no? Con tanta gente, porque habían cientos de gente. Entonces pusimos en un ollón el agua y le hicimos hervir el chocolate. Entonces iban llegando Prakasananda, toda la gente iban llegando ensorochados y caían así casi desmayados y les poníamos, yo les metía las tabletas en la boca y apenas empezaban a reaccionar, empezaban a tomarse el agua, Y eso les volvió increíble. Sí, de hecho aquí, por ejemplo, lo utilizan a veces cuando hacen sus caminatas porque las caminatas que hacen es de a veces 2 meses. O sea, que caminan por decir, desde Jalisco hasta San Luis Potosí, que van cruzando 3 estados de la República Mexicana. Hijo. Y se llevan, pero solamente comen maíz, cacao, y utilizan una planta que la consideran sagrada, que es le llaman jicuri, que es el peyote, que les da la fortaleza porque se van al desierto. Entonces, a veces pues no hay agua, llevan muy poquita agua y así se van caminando con esos solo 4 alimentos. Qué increíble, ¿no? Por eso debe ser esa canción que dice, ay, Jalisco, no te rajes. Sí. Sí, de verdad, es que sí, caminan mucho, mucho, mucho. O sea, uno a veces dice, no, pero ¿cómo pueden estar? Los hemos acompañado 3 días y ya uno ya se quiere regresar. Y ellos caminan bajo el rayo del sol 1 mes o 2. Increíble. Muy interesante realmente, muy interesante todo Pues esto. muchísimas gracias, les agradezco su atención, les agradezco la invitación de estar con ustedes y que, bueno, que soy una principiante, pero estoy de veras con mucho cariño ofreciéndoles pues estas, digamos estas, ¿cómo se podrían decir? Remembranzas de la historia de estas semillas importantes para, pues no solo para México, yo creo que son para todo Mesoamérica. Debemos valorar esto como también una pues herencia cultural de nuestros abuelitos. Así es. Entonces todos a tomar chocolate. Y obviamente también utilizar Todos a México. Este elemento también ahora como conexión, porque para mí la India y México, todos los conocimientos que nos están llegando de esas tierras tan especiales, pues somos parte de lo mismo. O sea, hay una hermandad y pues qué bendecimos somos que en esta época nos esté llegando ese conocimiento trascendental. Pues que la India era toda la tierra, ¿verdad, Prabhu Chaitanya? Así es, Mataji.
Porque nosotros podemos ver en Totalmente. Perú, por ejemplo, amiga, hay partes de Perú donde yo digo, parece la India esto. Ahí Y estuvo así, el señor Rama imagínate, buscando al demonio Ravana. en Perú. En Perú. Perú, sí. Wow. Sí, los peruanos originales son de colonias de India. Ujú. Claro. Eso Y me tienen contaba un muchísimo hindú allá el en la perfil India. también. Por eso Tienen, es que usted encuentra fácilmente algunos peruanos con muchos rasgos de India. sí, cómo no. El color de la piel y todo, sí. Y es por eso que Algunos. ellos tienen la facilidad de hablar con los apus, con las montañas. De hecho, dice que hay relatos, ¿no? Que hablan con el espíritu de la montaña y les revela. Por esa sabiduría que traen de India. Debe ser. ¿Sí, no? Wow, Ahí está interesante. en Cusco. ¿Cómo es que se llama? El Machu Picchu. Machu Picchu. Machu Picchu, Eso es maravilloso eh, realmente. Eso es maravilloso. Mama Ñusta, Sí, el Valle Sagrado. O sí, sea, Pisac. es impresionante. Después de que lleguemos del viaje de India, nos vamos para Machu Picchu. Nos vamos, Eso. ahí tenemos cada uno una piedra donde pernoctar. Y después vamos para México. A la mitad del Eso. mundo. A ver, No, Sí, tienen que sí, pasar por invitados. Ecuador, por Vamos favor, no A dejen Ecuador. Pomaski. después vamos a Cochasqui, a las pirámides ahí. Claro, las ruinas de Cochasquí, eso es una maravilla. Uf, ahí es tremendo ahí. Sí, ahí Es se un hizo portal. una ceremonia con los abuelos que llegaron de México, de Bolivia, de un montón de partes, y yo aprendí la ceremonia védica, y fue realmente increíble porque en cada ceremonia habían prácticamente los mismos elementos. Ujú, Fue claro. bellísimo, y les llevé Mahaprasad a los abuelos, y verdaderamente estaban extasiados en el Sí, Mahaprasad. ellos están muy abiertos a toda la cultura védica. Me ha tocado siempre ellos muy abiertos, la verdad. Sí. Prayadan, Kirtan, Bhagavad Gita, te deja que leas, Bhagavatam. Ellos, bien, sí, dele, te dicen, dele. Así que hay que aprovechar ese medio también para predicar ahí, ¿no? Por eso es que Guru Maharaj justamente semejante experiencia, ¿no? O sea, Claro. imagínense que cuando fueron a la India, al Mela, con los devotos con Gurudeva, con su comitiva, llegaron a donde el Muni. El Ujú, Muni es este maestro de los impersonalistas, ¿no? El de la sí, barba negra larga y sí. el dhoti anaranjado y todo eso. Ujú, Y, y bueno, dicen que les atendían, pero el Muni no les cobraba nada porque era verdaderamente un sitio, pero de primerísima orden, o sea que con súper lujo, sí, sí, pero, claro. pero la comida que les servían, claro, Gurudeva les decía, ¿cómo vamos a hacer? Porque nosotros no podemos comer esta comida. O sea, entonces se metían las ollas, a llevarse las ollas y las cosas, y de repente llegó a oídos del Muni, entonces dijo, quiero hablar con Paramadviti y Swami. Entonces le dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no comen esta comida? ¿Por qué están metiendo ollas y cosas y todo? Y entonces Gurudeva trató de explicar el tema del prasadam y esto y esto otro y la ofrenda. Entonces acordaron y dijeron, listo. Le llamó a una de las devotas de él, y una mujer que seguramente con muchos recursos, y le dijo, ella les va a dar la comida para todos ustedes todos los días, 3 veces al día, y le vamos a Wow, ofrecer a la Madre Ganga. wow. Y así, ofrecida la comida al Ganga, fue que empezaron a comer los devotos, y no se estaban muriendo del hambre, claro. Los indígenas, ¿no? Ellos comían todo, pero los devotos no. Claro. Ujú. Yo digo, es increíble, en todas partes se cuecen habas. Y Ujú, vieras que en Guatemala hay los mayas, hay edificios arqueológicos y se ve uno que era donde estaba el dios y otro al frente, la diosa, para que se pudieran ver, ah, ¿sí? Mm. Hermoso, sí, muy, muy grande. Y en la parte de abajo, puros Vyasasán, como donde se hacen los maestros, ¿sí? Y esto mismo, muy similar, aparece en el sur de la India.
¿sí? Estas mismas representaciones de construcciones con esta misma modalidad, ¿no? Entonces, como la sabiduría ancestral está representada en lo mismo. Claro, como el Por eso es descenso de tanta... Kukulcán, ¿no? También Prabhu Chaitanya, ¿no? Como justo en esa Exacto. fecha específica y baja, en una cantidad de tiempo, ¿no? Cómo hicieron que el sol haga la sombra en la serpiente, que baje a la tierra, y la sombra no sigue en la tierra. Cuando baja, baja. Es algo tan místico, ¿no? Claro, y todo eso Bueno, viene de y los eso Vedas. pasa acá en la mitad del mundo también. Exacto. Ah, O ¿también? sea, claro, claro. Exacto. Es por eso la conexión de la cultura védica con la sabiduría ancestral, ¿no? Es algo increíble, Claro. Bueno, es mis lo mismo. queridos, Madre Rohini está ya en Ya le dije, me pregunte cuál es en la sala. Ay, Madre la madre Rohini, Rohini. espero que no se nos haya ido, ¿sí? Ah, no, aquí está mi Madre Rohini. Son ya las 10:37. Esto ha estado tan emocionante, pero ya debemos pasar al Mahachev, Prabhu Ya. Loca. ¿Quién es el anfitrión? Champú tengo, no tengo el champú listo para llegar y bañar. Muchas gracias, Madre Georgina. Gracias, Prabhu Gracias a Anurad. ustedes. Gracias, linda Gracias, tarde. Muchísimas Madre gracias, Gracias, Georgina. Haribol. Madre Georgina Ki Jai. Jai, Gaura Ay. Premanande. Haribol. Adiós. Gracias, madre. Bueno, entonces le damos la palabra a Prabhu Loca, Prabhu Chaitanya, para que presente Claro. Mahachev. Así es, mi querido. Sí, con la Madre Premalática están a cargo. Ok. Creo que la Madre Druva va a ayudar también con la parte técnica. Perfecto. Yo Entonces, tengo ya damos la todas las palabra. fotos y todo descargadas, tranquilos. De Bogotá, yo no la conocía. No la había conocido. ¿Está ya el Prabhu Loca? Haribol. Digo que esperaran un segundo que está en el PC. Perdón, buen día, reverencias. Estaba Bueno, arreglando, Entraste con potencia, mi querido. sí, perdón, parecías Bayu. se cruza un poquito todo, pero bueno, ya está, la PC y eso, please. Buen día, reverencias a todos. Gracias por estar acá y gracias por acompañarnos. Ahora pues empieza el programa del Mahachev con la madre Premalática y la madre Rohini, con un súper interesante, una parte súper interesante acerca de la Ayurveda. Y claro, la receta de todos los fines de semana, que seguramente alguna sorpresa increíble de aquellas que nos suele traer la madre Rohini. Vale, madre Premalática, entonces continuamos con... Vamos a continuar dándole la bienvenida a la Madre Rohini. Ella nos ha pasado un material de primerísima categoría. Tenemos un nuevo test para todos quienes no hayan hecho y para los que ya hicieron también pueden confirmar sus doshas a través de este test de Madre Rohini. Yo los tengo ya descargados.